Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. En esta lección vamos a abordar variaciones de recurso solar debido a sombras externas, las cuales son una evaluación obligatoria en el caso en el cual querramos contemplar la sombra de edificios, árboles, casas, etc. Ahora bien, continuando con nuestro análisis de variaciones de recurso solar debido a entorno local y debido a sombras, charlaremos sobre far shading, donde en este caso es clave, más aún que antes, determinar las coordenadas del obstáculo representado por el edificio, la casa, el árbol o lo que fuere en el firmamento. Tomando por caso este ejemplo de cálculo o de análisis donde tenemos un colector solar mirando hacia el norte y frente a 10 metros de distancia del edificio donde se encuentra dicho colector solar, se encuentran otros tres edificios con sus dimensiones caracterizadas en la figura, y lo clave que va a ser que en relaciones trigonométricas podamos nosotros obtener este ángulo de orientación o este ángulo azimutal que abarca el primer edificio en el horizonte, lo mismo para el segundo, lo mismo para el tercero, y a su vez los ángulos de elevación para este lado derecho y para el lado izquierdo también, que abarquen cada uno de los edificios en el horizonte, donde en este caso de repente el ángulo de elevación del lado derecho del primer edificio contando desde la izquierda es de 38,2 grados. Siguiendo adelante con el ejemplo, para calcular los ángulos tendremos que recurrir a relaciones trigonométricas, donde, por ejemplo, en el caso de nuestro colector solar, el punto A se encuentra en el sentido horizontal, distanciado a 5 metros más 8 metros, es decir, un total de 13, y entonces el punto AG se puede calcular mediante Pitágoras con la siguiente fórmula, siendo G la hipotenusa del triángulo hipotético de 13 metros de largo y 10 metros de alto, G está a 16,4 metros, y entonces el ángulo azimutal AG va a ser de la tangente de 13 sobre 10, o, dicho de otro modo, 52,4 grados, y en el caso de la elevación AG será la tangente de 9 sobre 16,4, donde 9 es la diferencia de alturas entre A y el colector. Eso siempre es dato de, por supuesto, nuestro emplazamiento, y en ese caso da 28,7 grados. Ahí tendremos dos ángulos con los cuales representar o comenzar a representar nuestro obstáculo. Con la misma metodología podríamos obtener otros ángulos de elevación y también de orientación para poder finalmente representar los edificios en un abaco de asoleamiento o de sombras. Los abacos de asoleamiento podemos encontrarlos, por ejemplo, para nuestro país, la Argentina, en la guía de recurso solar correspondiente. En este caso tenemos para la provincia de San Luis, y volvemos a recordar que existen en estos abacos diferentes casilleros donde a su vez esos casilleros traen tablas aparejadas donde, cuando uno representa o busca en estas tablas la correspondiente a el plano de captación con su específica inclinación y específica orientación, va a encontrar en estas tablas coeficientes de pérdidas por sombras porcentuales correspondientes a dichos casilleros, por supuesto siempre y cuando estén sombreados. Y continuando con nuestro ejemplo, representando los diferentes edificios como obstáculos, acá vemos cómo el edificio de la izquierda finalmente representa un bloqueo en el cuadrante A3, A5 y A7, y a su vez, tomando la inclinación de 30 y la orientación de 0 grados, que es la correspondiente para este caso, este ejemplo, vemos cómo en los casilleros A7, A5 y A3 encontramos pérdidas de 1,85%, 2,81% y 3,59%. Con esta metodología podemos sumar estas pérdidas y calcular una pérdida total para todo el sistema. No obstante, en este caso, esta metodología admite que para el cuadrante A3, A5 y A7, siendo que no están completamente bloqueados por el edificio, adoptemos la fracción a ojo que podemos entender que sí está bloqueada. Por ejemplo, en el caso de A3 podemos tomar un cuarto
en el caso de A5 un medio y en el caso de A7 otro medio, por ejemplo, y por esos coeficientes afectaríamos finalmente la pérdida o cada uno de estos coeficientes de pérdidas correspondientes. Si bien puede resultar un poco engorrosa esta metodología y sobre todo la forma de cálculo, en última instancia es simple trigonometría. No obstante, lo más complejo es poder determinar las dimensiones, las distancias para los vértices de los respectivos obstáculos, y eso puede requerir la utilización de herramientas físicas como un goniómetro o una regla y un transportador, improvisando este medidor de ángulos a la distancia, o herramientas específicas analógicas como el SunPathFinder, que es un elemento de campo para determinar ángulos de obstáculos según un diagrama de referencia y sombras proyectadas. O también podríamos disponer de algunas aplicaciones en nuestros celulares para medir distancias, como por ejemplo Google Maps, o en todo caso estimarlas, o otras aplicaciones para determinar el movimiento del sol en el cielo en un lugar en concreto, o directamente aplicaciones que nos permitan ver en términos de coordenadas las posiciones de los obstáculos. Los invitamos en este caso a bucear en las diferentes aplicaciones existentes y buscar al respecto. No obstante, la solución no es única y hay tantas aplicaciones como gustos. Una muy interesante es el Sun Surveyor, que es una muy buena muestra de lo que las apps pueden llegar a realizar. En este caso, el Sun Surveyor en concreto lo que nos va a permitir ver desde la pantalla de nuestro celu es, primero que nada, una brújula solar donde para cualquier día y horario del año podemos encontrar la posición del sol en el cielo de forma exacta y con sus ángulos correspondientes. También podemos ver datos generales con respecto a el movimiento del sol, los horarios del amanecer, del atardecer, etc. Y por sobre todo, y esto es lo más interesante, podemos con la vista de cámara utilizando la aplicación de celular ver cuál es la trayectoria del sol, y si enfocamos esto desde el punto de vista de nuestro panel o nuestro termotanque, el momento en el cual esta trayectoria se superponga con la presencia de un edificio, casa, árbol o lo que fuere, en esa franja horaria encontraremos una atenuación. O, lo que es lo mismo, en esos ángulos podemos ya caracterizar en cuanto a abarcación azimutal y en cuanto a elevación los obstáculos en concreto. Esta aplicación tiene cierto costo, no es muy elevado, puede verse desde el Google Play, por ejemplo, o desde su equivalente en iOS, y simplemente es un ejemplo dentro de muchas que con el tiempo siempre van saliendo, es para estar al tanto de qué existe al respecto.